Buenas tardes. Presentamos la exposición del capítulo 11, Banca Internacional y Mercado de Dinero, del libro Administración Financiera Internacional, de la materia Finanzas Internacionales y Temas Actuales del doctorado en Finanzas. Presentan Alberto Hauser Sánchez, Dulce María Burgos Cárdenas, Jonathan Salinas Correa, Marco Antonio Romero Guillén, Marta Laura López Saucedo y Víctor Francisco Arriaga II. La titular de la materia es la doctora María del Rocío Vega Budar. El contenido de nuestra exposición es el que se presenta en pantalla. Va a abarcar diversos subtemas. El capítulo 11 del libro Administración Financiera Internacional explora la banca internacional, el mercado de dinero global y la crisis de deuda sobre mercados e instituciones financieras mundiales, con una visión general de la evolución post Segunda Guerra Mundial, destacando la desregulación y la globalización, impulsaron la expansión bancaria transfronteriza. Se enfatiza la distinción entre la banca nacional e internacional, enfocándose en diversos servicios, estructuras organizativas y el rol pivotal del mercado de euromonedas. En este capítulo se analizan los riesgos como el crediticio y tasas de interés, y casos históricos como la crisis de deuda de 1982 y la asiática de 1997, y su objetivo es equipar a gerentes con herramientas para navegar flujos globales, integrando teoría con aplicaciones prácticas. Los servicios de la banca internacional ofrecen financiamiento comercial, gestiones de divisas, financiamiento de apoyos de proyectos, asesoría en servicios especializados para empresas en el proceso de compra-venta o fusionarse, y custodia de valores. En general, generan ingresos por comisiones y spreads, diferencia entre el precio de la demanda para un valor determinado, actuando como intermediarios eficientes. Los autores destacan que, a diferencia de los bancos nacionales, manejan monedas extranjeras sin reservas obligatorias. En la imagen podemos ver que en la élite financiera global en el 2022 está compuesta o integrada por 18 bancos estadounidenses y canadienses. En la parte de Europa corresponden 37 bancos. En el Oriente Próximo está un banco. Para América Latina, un banco. Y para Asia Pacífico, 41 bancos. Esta es la forma en que actualmente se encuentra el sistema de la banca internacional. De acuerdo con el libro, señala que en el año 2003 los 30 bancos más importantes manejaban activos por más de 20 billones de dólares, encabezado por Citigroup, y 8 bancos estadounidenses reflejaban la concentración entre Europa y Asia. La parte principal de operaciones, o el centro de operación, estaba entre Nueva York, Londres y Tokio. En la presente imagen podemos ver la ilustración de los bancos, los 30 bancos que para el 2003
manejaban un alto porcentaje de dinero. El capital y la participación de los dos accionistas se concentraba en estos 30 bancos que Estados Unidos, a través de Citigroup, lideraba el, el dominio de la banca internacional, seguido por Reino Unido, Francia, algunos países de Europa, entre ellos España, que la parte más importante del banco español es Santander, seguido por BBVA, que es Bilbao Vizcaya, y de ahí los subsecuentes bancos que concentran una importante participación. De acuerdo también con el libro, respecto a las razones de la existencia de la banca internacional, los servicios que presta esta, se perciben algunos motivos por los cuales un banco puede establecer operaciones multinacionales. Estas, a través de Ruckman y Kaman, confeccionaron una lista más formal. Entre ellos, el costo marginal más bajo, ventajas del conocimiento, servicios de información en el país de origen, prestigio, ventajas regulatorias, estrategias de defensa al mayoreo, estrategias de defensa al detalle, costos de transacciones, conocimiento y disminución de riesgos. Los tipos de oficina de la banca internacional están compuestas por un banco corresponsal, que es relaciones recíprocas para servicios mínimos sin presencia física. Dos, oficinas representativas, que es apoyo promocional, esto es no transaccional. También sucursal extranjera, que existe una extensión legal de matriz sujeta a regulaciones duales. Subsidiaria o afiliada, es una entidad local independiente, ideal para suscripciones de valores. Banco de la Ley 8, son subsidiarias federales de los bancos estadounidenses para la banca internacional. Estas están exentas de reservas. Centros bancarios en el extranjero, es decir, en un país cuyo sistema bancario se organiza de modo que permita cuentas externas, aparte de la economía normal. Y los servicios de la banca internacional funcionan como bancos internacionales en Estados Unidos. Aquí podemos ver las características operativas, que es la estructura organizacional de las oficinas de la banca internacional en perspectiva estadounidense. Respecto a normas y adecuaciones de capital. La adecuación de capital o capital suficiente de los bancos designa la cantidad de capital fijo y otros valores que se tienen en la reserva contra activos rigurosos, con la intención de reducir la probabilidad de una quiebra. En un acuerdo firmado en 1988, conocido con el nombre de Acuerdo de Basilea, es donde el Banco Central de Pagos estableció un modelo para medir el capital suficiente para los bancos en los países del Grupo de los 10. El Acuerdo de Basilea I de 1988 tuvo como principal representatividad el 8% de capital sobre activos riesgosos, obligaciones ponderosas al 0%, activos bancarios a corto plazo ponderados al 20%, hipotecarias residenciales al 50% y el resto de los activos al 100%, y se centró en la captación de préstamos y el financiamiento. En el Acuerdo de Basilea II, llevado a cabo en el 2004,
Estableció requisitos mínimos de capital, un proceso de revisión por los supervisores y aplicación rigurosa de disciplina de mercado. De acuerdo al mercado de euromonedas, una euromoneda es un depósito temporal situado no en el país que la emitió, sino en el otro. Es un sistema bancario externo que funciona paralelamente al sistema bancario interno del país que emite la moneda. Este sistema surgió en 1950 por la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que evitaban el congelamiento de dólares debido al sentimiento antisoviético. Se emitía hacer depósitos en dólares y se temía que los bancos estadounidenses, ante la posibilidad de que fueran congelados o confiscados, y optaran por depósitos en un banco francés. Es decir, que se temía que hubiera un congelamiento de operaciones financieras. Desde entonces, a los depósitos en dólares fuera de Estados Unidos se les llama eurodólares y los bancos que lo aceptan son eurobancos. En esta ilustración que podemos ver en la presentación, mostramos cotizaciones de las tasas de interés de euromonedas de la fecha 3 de marzo de 2005. Los instrumentos de mercado de euromonedas, como son eurocréditos, son préstamos sindicados a tasa LIBOR, más un margen del 0.25 menos 3%, renovación periódica. También están los forward rates, agreement o contrato con tasas de interés a plazos. Se celebra entre el banco y permite al eurobanco protegerse contra riesgos de una tasa de interés en depósitos y créditos a tasa diferente, es decir, un valor nominal por, por la fórmula que se señala. En este caso, tenemos como ejemplo unos 3 millones de dólares, en el cual se utiliza la fórmula que está señalada en los FRACs, y de la misma forma continuamos con el siguiente instrumento, que es Europagarés. Este es un documento a corto plazo que se emite a corto plazo por consorcios. Tiene un vencimiento de 3 a 6 meses, más un LIBOR más 1.8%. De acuerdo con el siguiente instrumento, que es papel eurocomercial, esta es una letra de cambio. Esta no tiene un respaldo, tiene una vigencia de 1 a 6 meses y son emisores calificados, mercados secundarios activos. Aquí tenemos un ejemplo de eurocréditos bajo la solución de la fórmula, un ejemplo de FRAX y un ejemplo de Europagar, que es Europagares. Riesgos de euromercados y la crisis de deuda. La crisis internacional por la deuda comenzó el 20 de agosto de 1982, cuando México pidió a más de 100 bancos estadounidenses y de otras naciones que le perdonaran una deuda de 68.000 millones. Pronto Brasil, Argentina y más de 20 países subdesarrollados anunciaron problemas parecidos para pagar el servicio de la deuda de los préstamos. En el momento más álgido de la crisis, su deuda ascendía a 1.2 billones. En 1989, el Banco Mundial estimó que en promedio 19 países menos desarrollados adeudaban el equivalente al 53.6% de su Producto Nacional Bruto. El pago de los intereses representaba un 22.3% del ingreso por exportaciones.
La causa de esa crisis mundial fue el petróleo. A principios de cada década de 1970, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se convirtió mundialmente en el proveedor dominante de petróleo. A lo largo de ese periodo, la OPEP elevó los precios drásticamente y gracias a esos incrementos acumuló una enorme cantidad de dólares de Estados Unidos, moneda que solicitaba como pago a los países importadores de petróleo. Implicaciones gerenciales. La banca internacional optimiza fondos, pero exige cobertura y cumplimiento. Los euromercados ofrecen tasas bajas, pero riesgos sistémicos persisten. Un banco exento de reservas es un sistema bancario donde los bancos operan con requisitos mínimos o nulos de reservas obligatorias impuestas por el Banco Central. ¿Cómo funciona? Sus características principales son ausencia de reservas obligatorias. Los bancos no están obligados a mantener un porcentaje específico de sus depósitos como reservas en el Banco Central. Pueden decidir libremente qué nivel de reserva mantener según su evaluación de riesgo y necesidades de liquidez. Autorregulación del mercado. Los bancos ajustan naturalmente sus niveles de reserva en la demanda de retiros de sus clientes, su apetito por el riesgo, las condiciones de mercado y la competencia con otro banco. Mecanismos de funcionamiento. La disciplina de mercado. Si un banco mantiene reservas muy bajas y no puede satisfacer los retiros, perdería credibilidad y clientes, lo que crea incentivos naturales para mantener niveles apropiados de liquidez. La compensación interbancaria es que los bancos pueden prestarse entre sí para manejar fluctuaciones temporales de liquidez, creando un mercado intercambiario más dinámico. Y la emisión de billetes privados, históricamente, estos sistemas permiten que los bancos emitieran sus propios billetes respaldados por sus reservas. Ejemplos históricos. La teoría sugiere que este sistema puede ser eficaz al permitir que las fuerzas del mercado determinen los niveles óptimos de reservas, aunque también conlleva riesgos sistémicos que los reguladores modernos prefieren controlar mediante reservas obligatorias. Este sistema existió en países como Escocia, Estados Unidos, antes de la Reserva Federal, y algunos países durante el siglo XIX. En la actualidad, algunos países como Canadá y Reino Unido han eliminado o reducido significativamente los requisitos de reserva. En conclusión, el capítulo 11 ilustra cómo la banca internacional y euromercados sustentan la globalización, facilitando flujos eficientes pero exponiendo a riesgos como los mismatch y default soberanos. Servicios transfronterizos reducen costos mientras estructuras como sucursales IBF evaden regulaciones domésticas, impulsando innovación. De acuerdo a el Convenio Basilea II, moderniza la supervisión, incorpora riesgos operacionales y de mercado esenciales para la postcrisis asiática. Históricamente, los petrodólares catalizaron euromercados, pero la crisis de 1982 y 1997 revelan fallos en evaluación de riesgos político-económicos. Soluciones como bonos brandy, swaps, deuda capital, equilibran acreedores-deudores, atrayendo IED para gerentes claves, usar LIBOR para piercings, fracs para holdings y diversificación geográfica. Futuramente, la digitalización fintech y
criptoactivos desafiarán eurobancos, pero las regulaciones como Basilea III fortalecerán la resiliencia. En 2025, con las tensiones geopolíticas, enfatizan análisis multifacético, evitar contagios y la recomendación integrar herramientas del capítulo estratégico como las MNCs para sostenibilidad. Por último, tenemos nuestras referencias. Por su atención, gracias.